Me llamo Camila Rueda y acabo de cumplir 18 años. En mi fiesta de cumpleaños anoche mi padre me llevó aparte y me susurró que cuando todo esto terminara iba a firmar unos papeles para el tío Bruno, solo una formalidad. Sonreí, asentí, y después caminé hasta la cocina, abrí mi laptop y en silencio transferí toda la herencia de varios millones que me dejaron mis abuelos a un fideicomiso irrevocable, como precaución. A la mañana siguiente mis padres y mi hermana menor descubrieron que la cabaña, los ahorros, las inversiones, todo, estaba encerrado detrás de un muro legal que no podían tocar. Mi padre se puso pálido. Mi tío, que ya había firmado un contrato para vender una propiedad que nunca fue suya, llamó a un abogado. Antes de contarte lo que pasó después, déjame decirte que si te gustan las historias de familias que esconden secretos y de justicia que llega en silencio, dale like y suscríbete a Hidden Empire Tales, porque esta historia recién empieza. Ahora déjame llevarte 6 años atrás a un verano en Lago Azul, cuando mi abuelo me dijo algo que no entendí hasta anoche. El verano que cumplí 12 años, mi abuelo Emilio Rueda me recogió en su camioneta y manejamos 40 minutos hasta Lago Azul. La cabaña está retirada del agua, rodeada de pinos tan altos que bloquean el sol de la tarde. El porche se hunde de un lado. La puerta mosquitera no cierra bien. Huele a leña quemada, a libros viejos y a algo dulce que nunca pude nombrar. Toma el otro extremo, me dijo levantando un poste de la cerca. Yo obedecí. Pasamos toda la mañana cambiando 3 postes podridos del lado sur. Él nunca me apuraba. Me enseñó a revisar los puntos blandos presionando el pulgar contra la madera. Si cede, está arruinado. Adentro mi abuela Sofía tenía té helado y 2 sándwiches esperando en la mesa de la cocina, la misma que mi abuelo construyó con sus manos el año que se casaron. Ella leía en el porche cuando salí y me hizo espacio en la silla de al lado. Nos sentamos a mirar el lago hasta que la luz se volvió dorada. Esta cabaña se queda en la familia, me dijo mi abuelo esa tarde limpiándose el aserrín de las manos, pero familia no siempre es sangre, Camila, familia es quien aparece cuando hace falta. No entendí del todo lo que quería decir, tenía 12 años, pensé que estaba siendo poético. No lo era. Ese verano completo volví al Lago Azul cada fin de semana. Aprendí dónde goteaba el calentador, qué ventana se atascaba, cómo purgar el radiador. En octubre mi abuela me enseñó a organizar los libreros por color porque decía que hacía el cuarto más cálido. Mi abuelo me mostró las marcas del límite del terreno, estacas de hierro viejas que él mismo había clavado. No sabía entonces que mi abuelo ya estaba hablando con un abogado sobre exactamente ese lugar, sobre exactamente yo. En casa el aire era distinto. Nuestra casa en el centro estaba bien, 3 cuartos, un jardín que necesitaba corte, un garaje que mi padre usaba de oficina para su negocio de materiales de construcción. Bien. No cálido, solo bien. Mi hermana Valentina tenía 10 años y tenía el cuarto más grande, redecorado la primavera pasada, paredes lavanda, una lámpara de escritorio que costaba más que todo mi librero junto. Mi cuarto todavía tenía la alfombra de los dueños anteriores. En la cena mi padre sacó el tema de la cabaña. El lugar de papá está ahí sin hacer nada, perdiendo valor, dijo Diego cortando su carne. Los impuestos solos nos están matando, deberíamos venderla, reinvertir. Mi madre asintió, tiene sentido. El abuelo dijo que la cabaña se queda en la familia, dije yo. Diego se rió, no una risa cruel, peor, una risa que descarta. Tenías 12 años, Camila, estaba siendo amable. Nadie me preguntó nada más. La conversación se movió al trofeo de debate de Valentina, finalista regional, muy impresionante, y Renata ya había enmarcado el certificado. Yo había ganado la Feria de Ciencias del Distrito 2 semanas antes. La cinta seguía en mi mochila. Después de la cena recogí los platos. Sobre el mesón, medio escondido bajo una lista del supermercado, había un folleto brillante, desarrollos del lago, lotes frente al agua, precios premium, adquiriendo ahora. Había un número de teléfono escrito a mano en el margen. No sabía de quién era esa letra, no era la de mi padre. Puse el folleto exactamente donde lo encontré. Arriba me senté en mi cama y pensé en la mesa de la cocina de mi abuelo, la que construyó con sus propias manos, la que donde mi abuela ponía mi sándwich sin preguntar qué quería porque ya lo sabía. Pensé en el folleto de abajo. Alguien ya estaba midiendo la casa de mis abuelos en signos de dólar. Mi abuelo Emilio murió 2 años después. Yo tenía 14. El funeral fue un martes, cielo gris, pasto húmedo, sillas plegables que se hundían en el césped. Me senté en la segunda fila sosteniendo su pañuelo, cuadros azules, deshilachado en los bordes, con un leve olor a pino. En la recepción noté a Diego y a su hermano Bruno parados junto a la mesa de postres, sin comer, hablando en voz baja. Bruno tenía una carpeta bajo el brazo. Diego asentía todo el tiempo. Alcancé a escuchar una frase de Bruno. Deberíamos avanzar con esto antes de que la sucesión se complique. Estaban hablando de la cabaña en el funeral. No dije nada. Tenía 14 años, no tenía poder,
ni voz, ni idea de que mi abuelo ya había previsto exactamente ese momento. Pasaron 2 años. Tenía 16. Mi abuela Sofía se enfermó en marzo y se fue en junio. Me tomó la mano la última vez que la visité, su apretón sorprendentemente firme. La cabaña es tuya, Camila, susurró, no dejes que te la quiten, prométemelo. Te lo prometo, abuela. Apretó una vez y cerró los ojos. Después del funeral, otro día gris, las mismas sillas plegables, Diego se sentó en nuestra mesa de la cocina y le dijo a Renata, ahora por fin podemos resolver lo de la propiedad. Lo dijo con alivio, como si algo pesado se hubiera levantado. Esa misma noche Bruno llamó. Escuché a Diego en el garaje caminando de un lado a otro. Sí, no, estoy de acuerdo, movámonos con esto. Su voz sonaba más ligera de lo que había estado en semanas. Yo estaba parada en el pasillo con un vaso de agua en la mano y entendí algo que se instaló en mi pecho como una piedra. La muerte de mi abuela no era una pérdida para ellos, era una liquidación. Esa noche no lloré. Tomé una decisión distinta. Solo que todavía no sabía cómo actuar sobre ella. Entre los 16 y casi los 18 la cabaña se convirtió en mi rebeldía silenciosa. Cada sábado por la mañana manejaba hasta Lago Azul en el auto usado que compré con dinero de cuidar niños. Reparé la mosquitera del porche, cambié el sello de la puerta trasera, barrí las agujas de pino del techo porque mi abuelo me enseñó que así empiezan las goteras. En casa las conversaciones cambiaron. La cabaña dejó de ser el lugar del abuelo y pasó a ser la propiedad familiar. Diego lo decía en la cena como si siempre hubiera sido así. Bruno empezó a aparecer más seguido, cada 2 domingos, a veces con carpetas Manila, a veces con la laptop abierta en anuncios inmobiliarios. Intenté una vez, y el deseo de la abuela, ella quería que yo la conservara. Renata dejó el tenedor con suavidad, la misma forma en que corregía las tareas de Valentina. Tu abuela estaba emocional al final, cariño, esto es negocio. Negocio, esa era la palabra que usaban para todo lo que antes había sido amor. A los 17 Diego empezó a ser más directo. Cuando cumplas 18 lo resolveremos como familia. La forma en que decía familia, sabía que significaba a mi manera. Una tarde de noviembre, sola en la cabaña, estaba limpiando el closet del pasillo. Detrás de una pila de cobertores viejos encontré un sobresellado con la letra de mi abuela Sofía. Mi nombre en el frente. Adentro una sola tarjeta de presentación, Regina Paredes, abogada, y debajo de su nombre en letra pequeña, Fideicomiso Familiar Rueda. Me temblaron las manos, no de miedo, de reconocimiento. Mi abuela dejó esto ahí para que yo lo encontrara. Sabía que sería yo quien limpiara los closets, no Diego, no Bruno, yo. Guardé la tarjeta en mi billetera. No llamé, todavía no. 3 meses antes de mi cumpleaños 18 Regina Paredes me llamó primero. La llamada llegó un jueves por la tarde en febrero. Estaba en mi cuarto haciendo tarea de cálculo cuando mi teléfono mostró un número desconocido con código de área local. Camila, habla Regina Paredes, fui la abogada de tus abuelos. Su voz era firme, profesional, cuidadosa, como alguien que había ensayado esa apertura. Necesito hablar contigo antes de tu cumpleaños, hay cosas que debes saber y no queda mucho tiempo. Me pidió que la viera el sábado siguiente en su oficina en el centro. Fui sola. Regina Paredes tenía casi 60 años, cabello plateado, lentes de lectura colgando de una cadena en el cuello. Su oficina era pequeña, ordenada, olía a papel viejo y café. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta. Tus abuelos me contrataron hace 6 años, dijo, establecieron un fideicomiso irrevocable, la cabaña, una cuenta de ahorros y una cartera de inversiones, valor total aproximado $2.1 millones, todo está en el fideicomiso, tú eres la única beneficiaria. Sentí que la habitación se inclinaba levemente. Mis abuelos me dejaron todo, lo transfirieron mientras estaban vivos, legalmente nunca entró en su patrimonio, no puede pasar por sucesión, tu padre y tu tío no tienen ningún derecho. Deslizó un documento hacia mí, un resumen del fideicomiso, mi nombre en la segunda línea. El título de la cabaña fue registrado bajo el fideicomiso en la oficina del registro del condado hace 6 años. ¿Tu padre no sabe eso? ¿Por qué no se lo dijeron? Pregunté. Regina hizo una pausa. Tu abuelo dijo, y son sus palabras exactas, mis hijos van a vender esa cabaña antes de que se marchiten las flores del funeral. La habitación quedó en silencio. Miré el papel con mi nombre. Hay algo más, dijo Regina, alguien ha estado haciendo consultas en la oficina del registro sobre el título de la cabaña el último mes. Empecé a prestar atención después de esa reunión, no con sospecha, solo en silencio. El domingo siguiente Bruno vino a cenar. Después él y Diego desaparecieron en el garaje. La puerta quedó entreabierta, no lo suficiente para ver, pero sí para escuchar. La voz de Bruno,
Ya firmé el acuerdo de compra con Horizonte Verde, 450.000, pero necesitamos el título limpio antes del cierre. Diego, ¿cómo lo dejamos limpio? Escritura de renuncia de reclamo, papá se fue, mamá se fue, somos los herederos legales, transferimos la propiedad a nosotros mismos, la registramos y vendemos. ¿Es legal eso? Es una transferencia estándar entre herederos, nadie va a cuestionarla. Una pausa, después Diego, más bajo, y Camila. La respuesta de Bruno llegó rápido, como si ya lo hubiera pensado. Tiene 17 Diego, no puede hacer nada, y para cuando cumpla 18 la venta ya estará hecha, trato cerrado, se va a molestar, se le va a pasar, le damos una parte, 50.000 para la universidad, debería estar agradecida. Me alejé de la puerta del garaje. Tenía las manos frías. Bruno ya había firmado un acuerdo de compra, $450.000 con una desarrolladora por una cabaña que no era suya, sobre un terreno que estaba en un fideicomiso que ni siquiera sabía que existía. Esa noche me senté en mi cama y le escribí a Regina 2 palabras, se están acelerando. Su respuesta llegó en 3 minutos, lo esperaba, ven a verme el sábado, prepararemos todo lo que necesitas. Cerré el teléfono y miré el techo. En el cuarto de al lado Valentina veía un programa, riéndose de algo. Abajo mis padres cargaban el lavaplatos, hablando de planes de fin de semana como si nada estuviera pasando. Y en el garaje, en algún lugar de la carpeta de Bruno, había un contrato que ya no valía nada. Él simplemente todavía no lo sabía. El sábado en la oficina de Regina ella dibujó la línea de tiempo en un cuaderno legal como un plan de batalla. El título de la cabaña ya está bajo el fideicomiso, si Bruno presenta una escritura de renuncia el registro debería rechazarla porque la cadena de título no va a coincidir, la propiedad no ha estado a nombre personal de tus abuelos en 6 años, pero si presenta documentación adicional, una declaración jurada, tal vez un certificado de defunción falsificado, podría crear lo que se llama una nube sobre el título, eso no le daría la propiedad, pero podría enredar todo en litigio por 1 año o más. Entonces tengo que actuar primero. Tienes que actuar a tiempo, dijo tocando el calendario. En el momento en que cumplas 18 eres adulta legal, puedes aceptar formalmente el rol de beneficiaria sucesora, en cuanto firmes yo presento un aviso de interés legal pendiente en la oficina del registro a primera hora de la mañana siguiente, eso congela el título, nadie puede registrar nada en contra. Asentí. ¿Qué necesito hacer? Presentarte, firmar un documento, yo me encargo del resto. Me quedé un momento con eso. Debería decirles a mis padres. Regina se quitó los lentes. Tu abuelo me pidió específicamente que te protegiera Camila, no que negociara con ellos. Manejé de vuelta a casa. Diego estaba en la cocina, alegre. Buenas noticias, hija, te voy a hacer una fiesta de cumpleaños, toda la familia, el sábado en la noche, va a ser grande, 18. Sonrió. Renata sonrió. Hasta Valentina aplaudió. Yo también sonreí. Mi padre estaba planeando mi fiesta de cumpleaños. Mi tío estaba planeando vender la cabaña de mi abuela. Y yo estaba sentada en la mesa de la cocina sonriendo porque en 9 días iba a dejar que ellos pensaran que todo iba exactamente según su plan. Voy a ser honesta contigo, sentada en mi cuarto esa noche sabiendo lo que venía fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Una parte de mí quería bajar y decirlo, papá lo sé. Pero Regina tenía razón, si les daba una señal encontrarían otra forma de rodearlo. Así que me quedé callada y esperé. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que quedarte en silencio para protegerte aunque cada parte de ti quería hablar? Cuéntamelo en los comentarios, los leo todos, y si todavía no lo has hecho suscríbete a Hidden Empire Tales, porque esta historia está por dar un giro. 5 días antes de mi cumpleaños mi madre se sentó junto a mí en el sillón, usando su voz de hablemos como adultos, suave, ensayada, ligeramente forzada. Ahora que casi tienes 18 dijo Renata hay decisiones familiares que deberíamos tomar juntas. Juntas. La palabra cayó como un disfraz. La cabaña cuesta dinero mantenerla, continuó, impuestos, seguros, reparaciones, el negocio de tu padre ha estado sufriendo, y si vendemos podríamos pagar la deuda y armar un fondo universitario para ti y para Valentina, para las dos. La abuela quería que yo la conservara. La expresión de Renata cambió, un destello de impaciencia rápidamente disimulado. Tu abuela estaba muy sentimental al final, Camila, pero el sentimiento no paga los impuestos de la propiedad. Diego entró justo a tiempo, me pregunto si lo habían planeado. Ya hablé con un comprador, dijo. Buen precio, trato justo. ¿Quién es el comprador? Parpadeó. Una desarrolladora, Bruno los conoce. ¿Qué desarrolladora? Una pausa más larga. Horizonte algo, son gente seria. No insistí más. Lo voy a pensar, dije. Diego me dio una palmada en el hombro. Esa es mi niña. Se fue satisfecho como si acabara de cerrar una negociación.